Hola a todos y todas, soy Marta Esteban Miñano y esto es Animales con Derechos. Hoy quiero contaros la historia de Washoe. Washoe era una chimpancé que había sido utilizada durante años en varios experimentos de la NASA y cuando dejó de ser útil, pues decidieron designarla a otro proyecto. Este proyecto tenía como objetivo comprobar si se le podía enseñar a los chimpancés el lenguaje de signos utilizado con las personas de discapacidad auditiva. El proyecto fue un éxito ya que Washoe aprendió muchísimas palabras, convirtiéndose así en la primera chimpancé capaz de expresar sus emociones y pensamientos a través del lenguaje de signos. Sin embargo, por distintos motivos, fue imposible mantener a Washoe en ese proyecto y tuvieron que enviarla a un centro de cría de chimpancés destinados a la experimentación animal. Con Washoe trabajaba un becario que se llamaba Roger, que no pudo soportar este destino para su amiga y movió cielo y tierra para poder acompañarla y al menos trabajar en el mismo centro. La experiencia fue durísima. Allí se creaban seres inteligentes para ser vendidos a laboratorios. Además, por si fuera poco, el director del centro, cada vez que Roger conseguía que un joven chimpancé aprendiese algún signo, se apresuraba a venderlo para experimentación animal. Esto fue el triste caso, por ejemplo, de Bowie, uno de los jóvenes chimpancés con los que Roger había forjado amistad y cuya historia os contaré al final del programa. Con el tiempo, Washoe se quedó embarazada y Roger, superado por la idea de que pudieran mandar a su bebé a un laboratorio, consiguió que la transfirieran a un nuevo proyecto en Washington donde se quería comprobar si Washoe podría enseñar el lenguaje de signos a su bebé. Así que se fueron para allí. Por desgracia, Washoe perdió a su bebé, lo que fue muy doloroso para ella, pero como tenía una gran bondad, no tardó en adoptar a otro joven chimpancé, al que sí enseñó el lenguaje de signos y le transmitió, por tanto, su cultura. Por aquel entonces a Washoe la cuidaba una voluntaria llamada Kat, que era su favorita, seguramente porque estaba embarazada, le debía de recordar a su propio embarazo y le encantaba preguntarle qué tal estaba su bebé. Pero de repente, esa voluntaria dejó de visitarla, lo que sumió a Washoe en una gran tristeza. Pasadas bastantes semanas, por fin la voluntaria regresó. Pero cuando entró a saludar a Washoe, se encontró que ésta no quería hablar con ella. Enfadada y dolida por la ausencia de su amiga, Washoe se fue a una esquina y le dio la espalda. A pesar de los repetidos intentos de Kat por llamar su atención, Washoe no la miraba. Finalmente, la voluntaria le dijo: «Washoe, ¿estás enfadada? No he podido venir antes porque mi bebé murió». Entonces Washoe se giró, la miró y con lenguaje de signos le preguntó: «¿Lloras?». La voluntaria asintió y entonces Washoe le dijo: «Por favor, persona, abraza». Corrió hacia ella y se abrazaron. Un abrazo de empatía entre dos madres, una humana y otra no humana, consolándose mutuamente y unidas por un mismo sentimiento, el dolor de la pérdida de sus bebés. Me he extendido un poco en esta historia porque creo que demuestra mejor que ningún tratado científico las cualidades y naturaleza de estos seres y por qué existe una acuciante necesidad de que estos animales, como tantos otros, sean por fin protegidos y reconocidos y tratados como lo que son, nada menos que personas no humanas. Y para hablar de esto, hoy tenemos con nosotros a Pedro Pozas, director ejecutivo del proyecto Gran Simio, y a Sergio García Torres, que durante su mandato como director general de Derechos de los Animales sentó las bases de lo que debe ser ya la primera ley de grandes simios en España, hoy todavía pendiente. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Hola. Emocionada, yo casi me corto ahí.
Casi Es lloramos me todos, yo emociona. creo. Me emociona muchísimo y me entristece muchísimo que no seamos capaces de reconocer lo que tenemos delante, ¿no? Sí, además que hay muchísimas más historias y siempre cuando se cuenta es cierto que las lágrimas fluyen ya de por sí por la empatía que se tiene, ¿no? Sí, las vamos a contar porque creo que es importante que la gente lo sepa y que quede bien claro de qué tipo de seres son. Pero antes voy a presentarte, aunque ya te conoce todo el mundo, de sobra. Pero mira, cuando yo iba a escribir cómo presentarte, es tan largo tu currículum y la cantidad de cosas que has podido llegar a hacer tan variadas que creo que es mejor que nos lo comentes tú, porque eres naturalista, poeta, haces el Gran Simio, tienes proyectos de construcción de colegios, has descubierto una cueva, porque también además eres naturalista. Sí. ¿Nos puedes resumir cuáles son tus campos de acción? Bueno, como tú dices, es un poco amplio, ¿no? Porque bueno, de que siempre yo he sido inquieto y siempre he estado en montones de proyectos, entre ellos, pues bueno, Proyecto Gran Simio, por supuesto, que llevo ya más de 2 décadas en el Proyecto Gran Simio. También 37 años como Guardia Civil. He estado destinado en el Servicio de Protección de la Naturaleza, del SEPRONA. Y bueno, proyectos, ahora mismo tengo un proyecto muy bonito que acabo de construir con apoyo económico, una primera escuela en la comunidad indígena de los Wichí en Argentina, donde además estaban dando clase pues, en un simple tejado de madera a la intemperie del viento, de lluvia, etcétera, sin que el gobierno de allí hiciera absolutamente nada. He podido, porque he transmitido este proyecto también al Proyecto Gran Simio, y entonces hemos podido hacer la primera escuela y estamos ahora con la segunda escuela. Y bueno, escribo libros constantemente, también escribo y soy colaborador en la agencia de prensa internacional Presenza, donde, bueno, temas sociales, temas de actualidad y, por supuesto, siempre pues, la defensa de los grandes simios y la defensa de todos los animales está ahí siempre presente. Y has recibido muchísimas condecoraciones. Cuéntanos cuál guardas con más cariño. Bueno, condecoraciones a nivel profesional he recibido 9 medallas, pero bueno, la que más me importó fue la medalla al mérito civil, porque bueno, salvé la vida de un policía que que estaba siendo en ese mismo instante atacado por otra persona. Pero a nivel después particular, otro reconocimiento que de verdad a mí me impresionó, me gustó mucho y también lo llevo en el corazón, fue cuando estuve en Argentina, que estuve dando charlas por muchos lugares de Argentina, y la Universidad de Córdoba me hizo una distinción como visitante distinguido, con una placa, con un diploma. Fui reconocido por el propio por todos los alumnos, por todo el equipo profesorado. Y bueno, para mí eso sí que me emocionó mucho porque además no me lo esperaba, ¿no? Entonces, bueno, seguro que muy merecido, muy merecido. Ha sido uno de los premios que más... pero vamos, tampoco no tengo muchos, que tampoco no tengo tantos. O sea que... Vamos a hablar de cómo iniciaste, Sergio, la fase el inicio, digamos, sentaste las bases para que se haga una ley ya. Y vamos a entrar en todo eso en mucho más detalle, pero sé que tú has colaborado con Pedro en ese proceso. ¿Nos puedes contar un poco cómo habéis trabajado junto para ese desarrollo? Bueno, yo creo que durante la legislatura pasada, durante mi etapa como director general, uno de los ejes fundamentales era la participación y la colaboración con aquellos colectivos que estaban trabajando en los diferentes ámbitos de la protección animal. Y conociendo a Pedro, que nos conocemos hace muchos años, y conociendo el trabajo que estaban haciendo, y otras muchas entidades que hay también trabajando en el ámbito de primates, pues era necesario empaparse y trabajar de la mano de todos estos colectivos para poder ver cómo enfocar y cómo plantear esa cuestión que ya era obligatoria hacer, que era una ley de grandes simios, porque ya había sido aprobada en el Congreso de los Diputados muchos años antes, y era una demanda ciudadana que entendíamos nosotros que además fue refrendada por la voluntad popular en el Congreso de los Diputados. Era una cuestión que había que hacer, que había que ponerla en marcha, y siempre de la mano de quien sabía, de los colectivos que llevaban trabajando muchos años en esto. Yo aprendí mucho de ese proceso,
porque al final estamos muy cerca de los primates, pero también estamos muy lejos. Es decir, no conocemos muchas de estas situaciones, no conocemos cuáles son las problemáticas asociadas a estas especies, quizá porque no son animales que conocemos y vemos a diario, ¿no? Y que para mí en lo personal ha sido un aprendizaje importantísimo y que creo que también es parte de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Del comentar a la gente, contar a la gente lo necesario que es avanzar en estas legislaciones, que no es una cosa, bueno, no es un capricho legislativo, sino que es una necesidad real de avanzar, porque nos va a hacer a nosotros quizá mejores como sociedad. Después vamos a analizar todo ese proceso, que creo que es importante que se conozca, hasta llegar a ese anteproyecto, digamos, de ley de grandes simios. Pero vamos a volver aquí a Pedro para conocer un poquito más. Y cuéntame, antes de entrar en el tema animal, sabes que en este programa el eslogan es uniendo causas, conectando derechos, porque creemos claramente que los derechos de los animales no es algo aislado, sino que los derechos de los animales están totalmente interconectados con los derechos humanos y que nunca serán plenos unos sin los otros, ¿no? Y por eso algunos de nosotros no solamente trabajamos en el tema animal, Sergio está muy involucrado con las injusticias que tienen lugar en el Sáhara, entre otras muchas cosas. Yo estoy también en el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, y tú estás desarrollando estos proyectos y creo que tienes especial interés en la defensa de los pueblos indígenas. Cuéntanos por qué. Bueno, porque está claro que nosotros, cuando comenzamos hace 2 décadas en la protección de los grandes simios, vimos que ahí no nos podíamos quedar, porque los grandes simios viven en las selvas, viven en sus zonas, y ahí vivía también gente, ¿no? Entonces lo que estaba clarísimo es que teníamos que extender nuestra lucha y nuestros objetivos, no solamente por los grandes simios que estaban en cautividad, por las poblaciones que estaban en libertad, sino también en el hábitat donde vivían y con la gente que vivían. Y entonces ahí comprendimos que efectivamente teníamos que desarrollar también nuestra lucha a favor de los pueblos indígenas, y bueno, y desde aquí puedo decir que todos los pueblos indígenas a nivel mundial están siendo la mayoría masacrados, con consentimiento de la comunidad internacional y con consentimiento de los propios gobiernos, ¿no? Entonces esta lucha la tenemos que mantener, y entonces desde el proyecto Gran Simio lo vimos bien claro. Entonces a partir de ahí pues extendimos ampliamente, pero ya no solamente ya con las poblaciones indígenas, sino también inclusive con otros animales, en contra de los zoos, en contra de los circos con animales, etcétera. O sea que fuimos ampliando muchísimos abanicos en esta lucha, y bueno, claro que sí, con ella continuamos, claro. Porque al final lo que nosotros luchamos es contra la injusticia y la discriminación, y después las víctimas pueden variar, pero lo que intentamos nosotros es ayudar a aquellos que tienen menos ayuda. Claro, y además que está todo unido, está todo encadenado. Entonces... Totalmente interrelacionado. Yo en el proyecto Sócrates trabajamos en Brasil con los guaraníes, que era alucinante porque habían sacado una ley que cuando tú no estabas en ese momento en la tierra, esa tierra podía ser confiscada, y hacían las inspecciones cuando ellos, que son pueblos nómadas, no estaban. Y entonces ayudamos con abogados para conseguir recuperar esas tierras, y sé que algunos se ha conseguido. Entonces, efectivamente, está todo totalmente unido, y hay que seguir luchando por todos. No sé cómo va el proyecto del Sáhara, muy rápidamente, porque creo que ya que estás... Bueno, bueno, sobre lo que estabais planteando sí que me gustaría recalcar una cosa, ¿no? Cómo desde los grandes estados, desde las corporaciones, se lucha contra esa coexistencia que hay de los pueblos indígenas con los animales que viven en esos territorios, ¿no? Como nunca un pueblo indígena pone en riesgo la existencia de una especie, porque saben perfectamente cómo coexistir. Es decir, quizá deberíamos aprender más de cómo coexisten los pueblos indígenas con las especies que llegar allí siempre, ¿no? Como elefante en cacharrería, ¿no? Como se dice, y acabar con esa coexistencia, ¿no? Y sobre el proyecto del Sáhara, bueno, el pueblo saharaui es un pueblo desplazado, es un pueblo que hasta hace 50 años eran españoles con pleno derecho, eran personas con DNI español. Ese territorio se abandonó, el Sáhara Occidental, que está situado justo enfrente de Canarias,
y fue ocupado en este caso por el régimen, por la dictadura marroquí. La población fue diezmada, bombardeada, les bombardearon con napalm incluso, y una gran parte de la población se desplazó a donde están ahora, ¿no? 50 años después, refugiados en un desierto inhóspito, que son el desierto del Sáhara, que está en la zona de Tinduf, en Argelia. Bueno, hay grupos colectivos que trabajamos por ayudar a que esa gente pueda recuperar su tierra, pueda volver a su país y se realice lo que las Naciones Unidas ha exigido muchas veces a Marruecos, que es un referéndum de descolonización en la que España tiene una parte importante. Y además también incluimos en ese trabajo cómo ayudar no solo a las comunidades de personas que viven ahora mismo en medio del desierto, sino también a los animales que conviven con estas personas, que son muchos, y si la situación de las personas es dramática y difícil, desde un punto de vista humanitario, el de los animales es todavía mayor. Con lo cual, bueno, en eso estamos, uniendo causas y conectando derechos. Os invitamos a ver el programa que hizo Sergio en su viaje a visitar los campamentos saharauis, que os dejaré el enlace aquí abajo. Volviendo otra vez al tema que nos concierne, ¿cómo llegaste al tema animal? O sea, ¿cómo un guardia civil se mete en temas? Porque ahora existe el SEPRONA, pero antes no existía, ¿no? O por lo menos no como lo entendemos. ¿Cómo empezaste en todo esto? Bueno, yo me acuerdo de pequeño, muy de pequeño, no sé si tendría 10 años, 12 años, estuve visitando además el Zoo de Madrid, o no sé si fue un grupo, fuimos allí. El caso es que yo me perdí allí y subí por unas escaleras que no sabía dónde llegaban y me encontré de frente en un cristal, pues que yo pensaba en aquel momento un mono, un pobre animal que estaba ahí dentro del cristal, y yo me acerqué a él, era un orangután, yo antes no lo sabía, y me acerqué a él y vi en sus ojos algo especial, y como cogía como un papel dentro que parecía como un pañuelo y se quitaba el solo algo que tenía ahí en el ojo, y a mí eso me llenó profundamente. Yo creo que eso se me quedó a mí impresionado, ¿no? Cuando entré ya dentro de la Guardia Civil, bueno, después ya de muchos años, lógico. Bueno, yo de siempre he estado conectado, ¿no? A mí Rodríguez de la Fuente pues me ha servido muchísimo dentro de mi juventud. Me ha llevado... Yo también he sido Boy Scout cuando era pequeño, ¿no? O sea que... El caso es que cuando yo ya entré en la Guardia Civil, pues bueno, cuando se creó el SEPRONA, anteriormente a eso yo escribía en la revista de la Guardia Civil un montón de artículos sobre medio ambiente, sobre todo sobre las especies que estaban en peligro de extinción, para informar a mis compañeros, ¿no?, de la situación en que estaban. Y bueno, cuando se creó el SEPRONA, pues bueno, el general que lo creó, pues vio conveniente, me llamó, que si quería pertenecer en el SEPRONA, y por supuesto entré, ¿no? Y entonces ahí ya entrando en el SEPRONA, yo ya conocía a todos los grupos ecologistas, entonces me utilizaron no, sino que yo fui como el enlace al principio entre lo que es el SEPRONA y los grupos ecologistas, ¿no? O sea, es esa unión que después ha sido muy, muy fructífera. Y bueno, ¿Y cómo dejaste al final la Guardia Civil? ¿Te involucraste más en esto? Yo siendo Guardia Civil y en el SEPRONA, hace 2 décadas también estaba en el proyecto Gran Simio. O sea, yo he sabido siempre compaginar mi situación profesional y la situación después como voluntario, ¿no? O sea, que eso lo he llevado siempre bien, y de hecho, pues bueno, no he tenido nunca ningún problema, y he sabido estar en los 2 sitios sin que haya ninguna complicación. Entonces, pues bueno, pues esa fue cómo entré, ¿no?, en lo que tú me has preguntado. Y además de todas estas cosas que hiciste, has escrito un montón de libros, ¿no? ¿Nos puedes hacer un resumen de los libros? Y creo que además vas a presentar uno en el 18 de diciembre, que tenemos que estar todos allí, sin falta. Cuéntanos un poquito sobre este aspecto. Pues sí, yo siempre todo lo que escribo y todo lo que he colaborado y lo que estoy colaborando también en la Agencia de Prensa Internacional Presencia, pues lógicamente yo eso no quiero que se pierda, ¿no? Porque sabemos que en Internet, pues bueno, sacamos un artículo y después se puede perder, ¿no? Entonces mi intención ha sido recopilar absolutamente todo lo que yo escribía y comenzar a hacer libros, y no solamente todos son artículos que yo haya escrito. Por ejemplo,
tenemos el último de los libros que he escrito, Homínidos no humanos, donde ahí expongo absolutamente todo, la defensa, bueno, está aquí, sí, la defensa de los grandes simios, y donde perfectamente se puede comprobar el por qué necesitan los grandes simios una ley, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo siempre he querido que eso esté en libros para que no se pierda. Y también soy poeta, por supuesto, y tengo también libros con mis versos. ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, pues en la editorial Visionnet, ahí se puede pedir. Vamos a dejar enlaces aquí abajo. Visionnet, o bien también por Amazon también se puede pedir. Buscando tu nombre, imagino. Sí, y el 18 de diciembre presento los dos últimos, Abriendo Camino y Homínidos no humanos. Y Abriendo Camino es también igual, o sea, está dividido por capítulos que son temas sociales. Está después el tema sobre el cambio climático, temas también sobre la defensa animal y, por supuesto, versos. Nunca pueden faltar en mis libros. Pues yo creo que vamos a necesitar una nueva entrevista contigo en la sección de Cultura con Carmen Ibarlucea o con Alessandro Zara para hablar de esta parte de tantos aspectos que tienes. Vamos al proyecto Gran Simio. Sí. Tú eres el director ejecutivo del proyecto Gran Simio, le dedicas numerosas horas, pero es además a nivel altruista, lo haces como voluntario. Altruista, no cobramos absolutamente nada todos los que estamos en el proyecto Gran Simio, en la Junta Directiva, para nada. Impresionante. Bueno, pues explícanos cómo nace, por qué. Sí. Bueno, nació en el año 1999, cuando Peter Singer escribió junto con Paola, escribió el libro precisamente que se llamaba Proyecto Gran Simio, y se presentó aquí en España. Entonces se presentó aquí en Madrid también, y después, al poco tiempo, en la Universidad Autónoma, pues hubo una serie de conferencias, una serie de jornadas, que era Proyecto Gran Simio, en la que estuvo Jordi Sabater Pi, un gran primatólogo olvidado, por cierto, una gran persona, y también estuvo Mosterín. Los dos, pues hoy en día, pues no están con nosotros. Y los dos pertenecían también al Proyecto Gran Simio. Y después, por la tarde, fue cuando se fundó ya Proyecto Gran Simio, en el año 1999. Y a partir de ahí fue cuando ya comenzamos ya con la Junta Directiva y ya comenzamos a caminar con los objetivos que teníamos. Y ahora está en muchísimos países. Porque ¿es lo mismo que el programa Great Tape Project, sí, o no? El GAP. Sí, GAP, sí. Sí, es el mismo. Exactamente, sí, sí. Vale. Bueno, pues tenemos en Brasil tenemos además un santuario que lo está llevando también Pedro Interian. Después lo tenemos en Argentina, lo tenemos en Uruguay, lo tenemos en Tanzania, en Francia, en Portugal, o sea que tenemos, bueno, en la República Democrática del Congo también. Y entonces, bueno, pues es a nivel internacional. En Alemania también está. Entonces, pues bueno, todos colaboramos y todos estamos luchando por lo mismo, aunque cada uno somos más o menos independientes dentro de los países, pero sí que estamos conectados, y ahora tenemos mucha conexión con el grupo que estamos formando en Tanzania, con gente de allí, ¿sabes? Y entonces también estamos intentando también ayudarles para que puedan seguir con su trabajo. Ok, yo creo que el público en general llama a todos monos. No sé qué opinas tú de eso. Sí, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Hasta que entras un poco quizá en detalle y empiezas a discernir un poco la diferencia entre... ¿Tú ya lo controlas? Más o menos, sí. Yo creo que puedo diferenciar a lo que se entiende por grandes simios, que yo creo que eso es una cuestión que estaría genial que Pedro nos planteara para poder... bueno, pues saber cuál es el enfoque también de la ley que se plantea y de la norma que se plantea establecer. Sí, o sea, ¿qué es mono, qué es primate, cuál es la diferencia entre primate simio, qué es homínido, qué es dónde estamos nosotros en todo eso? Bueno, nosotros somos primates y todos estamos dentro del orden biológico primates. Primates, somos todos. Y dentro de los primates ya están los prosimios, están los monos, llamados monos, y los simios. Entonces, los prosimios son los monos pequeñitos, como los lemures. Okay. Después, los llamados monos, que son del viejo y antiguo, o sea, del viejo continente y también de la zona de África, que son ya medianos, como por ejemplo puede ser el mandril. Okay. Y después están los simios.
Los simios son los grandes simios y nosotros. Okay, es decir, entonces el primero era prosimios. Prosimios, que son los más chiquititos, Sí. como por ejemplo un lemur. Sí, los monos, Los como monos, un mandril, como un un mandril gibón. mediano. Sí. Okay. Y los simios, que somos Ok. nosotros, o los chimpancés, orangutanes, bonobos y gorilas. Ok, muy bien, perfecto. Y entonces, ¿por qué programa Gran Simio? Proyecto Gran Simio. Claro, pues el proyecto Gran Simio era porque se comenzó a buscar, o se hizo desde el primer momento, aunque ya digo que estamos extendiendo los derechos, pues el buscar los derechos fundamentales para los grandes simios, que eran los bonobos, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a que no fueran torturados ni física ni psicológicamente. Los de libertad se sabe que los que están en cautividad nunca van a poder ser llevados en libertad, pero porque ellos tienen la misma cultura, y entonces un chimpancé que no tenga la cultura de que sus padres le hayan enseñado cómo sobrevivir en la selva no puede ser nunca llevado allí, ¿no? Pero bueno, que ese sería más o menos el objetivo. Ok, pero tiene que haber una razón por la cual os decidís volcaros principalmente sobre los grandes simios, que son, sí. claro, que son los más cercanos a nosotros. Tanto ellos como nosotros procedemos de un mismo ancestro común. No es que procedamos del mono, sino que todos los simios, los que ya hemos dicho anteriormente, y nosotros procedemos de un mismo ancestro común. Entonces, nuestra estrategia es primeramente conceder, como así después pasó en Argentina, no sé si después vamos a hablar sobre ello, el conseguir los derechos para los grandes simios, para después extenderlos al resto es más fácil extenderlos claro. al resto de las especies, como ya digo, ha pasado en Argentina y después lo podemos comentar. Sí, bueno, coméntalo yo, hablas de Cecilia, bueno, entiendo, ¿no? Hablo de Cecilia y también de Sandra. Vale, pues cuenta a la audiencia qué es lo que ocurrió. Bueno, pues allí resulta que, bueno, cuando yo estuve allí en Argentina, todas las charlas que estuve haciendo, pues decía que los grandes simios eran personas no humanas. Entonces di una charla en un colegio de abogados, y entonces planteé que se tenía que hacer habeas corpus, porque si eran personas no humanas se podía presentar un habeas corpus. Y bueno, explica qué es un habeas corpus. Sí, el habeas corpus es que una persona ha sido detenida ilegalmente. Entonces, si una persona cree que ha sido detenida ilegalmente, pues se le puede presentar por el abogado un habeas corpus ante el juez. Entonces, como comprendía, yo además les comentaba que ellos están detenidos ilegalmente, están dentro de una cárcel, están siendo martirizados en un zoo porque se les quita totalmente la libertad y se les quita su cultura, etcétera, pues que se le podía plantear al juez presentar un habeas corpus, precisamente un abogado. De allí, en Argentina, la asociación AFADA de defensa animal presentaron un habeas corpus a Sandra, que era una orangután que estaba en un zoo de Buenos Aires, y bueno, la jueza sí que la declaró como persona no humana. A partir de ahí, inmediatamente, Sandra pues, fue llevada a un santuario en Estados Unidos especializados en los orangutanes. Y con Cecilia pasó exactamente igual. Se presentó también un habeas corpus, bueno, también estuvo Proyecto Gran Simio también implicado ahí, y la jueza Alejandra también dijo que era un ser sintiente, que era una persona no humana, y como tal tenía que inmediatamente ir a un santuario. Ahora mismo está en el santuario del Proyecto Gran Simio en Brasil, en Sao Paulo. Ya estaba sola allí en el zoo de Mendoza, y ahora tiene ya incluso a su amigo, convive con su propio amigo, y bueno, a raíz de estas dos sentencias, que además fueron a nivel mundial muy comentadas, se han presentado habeas corpus a otras especies, como por ejemplo a pumas, a perros, caballos, etcétera, y se han conseguido que los jueces sean considerados personas sintientes. Que estos animales sean considerados, porque, por ejemplo, delfín, ¿no? Los delfines en la India, con los delfines en la India, nuestra amiga Maneka Gandhi. Hace ya tiempo ya estaba considerado como personas no humanas. Es que la gente se echa a la cabeza, ¡uy, personas no humanas! Es que tienen los mismos parámetros que pueda tener una persona. Se dice no humana porque no es humana, lógicamente. Ahora vamos a entrar en esos parámetros para que se entiendan, pero yo quería, Sergio, tú que has estado dentro de la administración,
¿Qué posibilidades hay en España de algo así? De que alguien pueda aprobar, o como se diga, un habeas corpus con un animal. ¿Qué lo ves en contraste o qué oposición? Bueno, yo creo que, que es dos ideas diferentes. Una es qué posibilidades hay de avanzar en una normativa que plantee derechos para en este caso, los grandes simios, y además establecerlos como personas no humanas. Y luego otra desde el punto de vista judicial. O sea, yo creo que desde el punto de vista judicial, la modificación hace poquito, hace 2 años, del Código Civil, abre una vía para que jueces puedan empezar a elaborar sentencias muy diferentes a las que se han planteado. ¿Explica la modificación? Recuérdala. Sí, durante la etapa en la que estuvimos en el gobierno, planteamos la necesidad de incorporar a los animales como animales dotados de sensibilidad, seres dotados de sensibilidad, con lo cual ya dejaban de estar calificados como cosas, por resumirlo de una manera sencilla. Y de hecho, hace pocas semanas ya ha habido algunas sentencias en las que los jueces se apoyaban en esa modificación del Código Civil para poder avanzar en derechos y sobre todo en la exclusión del maltrato a los animales desde un punto de vista gratuito, ¿no? Y yo creo que la modificación del Código Civil también puede ser interesante, importante, de cara a futuras sentencias o posicionamientos de la justicia para el tema de grandes simios. No sé si llegaste al punto de hablar con vuestro socio de gobierno a la hora de negociar leyes la posibilidad del término persona no humana para los grandes simios. ¿Llegasteis a hablar de eso? Sí, sí, llegamos a hablar de estos conceptos. ¿Y cómo respondió el Partido Socialista a eso? Como responden siempre el Partido Socialista con cualquier cosa que tenga que ver con animales, no les interesaba en absoluto. Y de hecho, les parecía incluso, y esto Pedro sabe más que nadie sobre esto, las típicas mofas, gracias, chistes que hacen incluso, pues un poco juzgando a esos conceptos y pensando solo en lo que mediáticamente se pudiera decir sobre esto, más allá de la importancia que pudiera tener una norma de este tipo y un cambio de paradigma que pudiera ser el generar un término así. Supone un cambio de paradigma importantísimo, más allá de los propios derechos que se le asignen o se le determinen a esos animales. Es el propio cambio cultural y mental que supondría para la sociedad española. Y sobre si creo que va a haber una ley de grandes simios, Llegaremos. Nos lo vas a desvelar al final. Lo vamos a desvelar al final. Pero volviendo, es decir, cuando se está hablando de persona no humana y de la necesidad de esta ley, está basada en hechos científicos. Y ahí están los atributos que compartimos con estos que antes, hasta hace muy poco, pues no se creía que era posible. ¿Nos puedes decir cuáles son? Pues mira, precisamente el documento que sacó la Dirección General de los Derechos de los Animales para hacer lo de la presentación pública, ¿no? La consulta pública del anteproyecto. La consulta pública decía precisamente en su día que, dice que Joseph Fletcher estableció para definir personalidad humana la inteligencia mínima, la autoconciencia, el autocontrol, el sentido del tiempo, sentido del futuro, sentido del pasado, capacidad para relacionarse con otros congéneres, preocupación y cuidado por otros individuos, comunicación y control de la existencia, curiosidad, cambio y capacidad para el cambio, equilibrio de razón y sentimientos, idiosincrasia y actividad del neocórtex. Bueno, todo esto lo dice también, además, la Dirección General de Derechos de los Animales en la consulta. Esto no quiere decir que los seres humanos vamos a ser siempre biológicamente humanos, lógicamente, y el chimpancé siempre va a ser chimpancé, lógicamente, biológicamente. Pero filosóficamente, por supuesto que puede ser una persona, porque cumple todos estos atributos que lo cumplimos también los humanos. Entonces, perfectamente está encuadrado dentro de persona no humana. Sí, además yo he leído también que los científicos han comprobado que tienen capacidad para engañar, bromear, reír. Bueno.
capacidad estética, capacidad de aprender el lenguaje humano como el de los signos, capacidad de planificación de acciones, sufrimiento, dolor por la muerte de un amigo, tristeza, capacidad para el conocimiento del esquema corporal, noción de la muerte, fabricación y uso de simples herramientas, que fue lo que averiguó Jane Goodall y que fue una revolución, ¿no? Solución de problemas complejos, capacidad comunicativa a nivel emocional, empatía, y así una lista que entiendo que a nivel jurídico tienen que centrarse en eso. Pero es que eso es una realidad demostrada científicamente. Bueno, y además, bueno, que lo tenía aquí lo que tú acabas de decir y pues, mucho más. No. Comenta lo que no he dicho. No, porque son muchas cosas más. Pero que por eso te digo que tanto todas estas capacidades cognitivas que tienen iguales a las nuestras, como lo que decía, lo que era ser una persona, como lo decía Fletcher, pues está clarísimo que sí que se puede, sin echarnos las manos a la cabeza, considerarles personas no humanas. En la India, como decíamos antes, se ha considerado a los delfines personas no humanas y allí nadie se ha echado las manos a la cabeza, ni tampoco la comunidad internacional, con lo cual tampoco nos debemos de echar manos a la cabeza porque consideremos no solamente ya a los grandes simios, porque muchas de estas capacidades también lo tienen los elefantes, también lo tienen los delfines, las ballenas, las orcas, o sea, montones de seres vivos están cumpliendo muchas de estas capacidades cognitivas. Entonces tenemos que abrir la mente, ser empático, tener empatía y entonces comprender que no solamente el ser humano está por encima de todo, sino que tenemos también otros seres vivos a los cuales tenemos que respetar y les tenemos que dar sus derechos. Sí, además yo creo que esto es el inicio porque tenemos más empatía con ellos porque son más similares a nosotros, pero yo estoy convencida de que si no lo detectamos todavía en otros animales es porque todavía no sabemos su lenguaje, no sabemos cómo se comunican, pero recientemente ya se sabe que los elefantes se ponen nombres y responden a ellos, que lo mismo ocurre con las ballenas, con los delfines, y que tienen distintos idiomas, que un pájaro, la misma especie, no tiene el mismo idioma en un país que en otro y que uno no se entiende si se va al otro, o sea que hay un campo para investigar y bueno, yo en mi ignorancia, porque ni soy científica ni soy filósofa, pero no cuesta mucho observar cualquier animal para darte cuenta que tiene personalidad. Personalidad significa que ante un mismo estímulo actúa completamente diferente. Efectivamente. Y yo creo que todos los animales terminarán siendo definidos como personas, no sé cuántos siglos, pero será así, porque tienen personalidad. Y aunque la definición de personalidad te lleva de nuevo a la definición de persona, yo creo que si son máquinas actuarían siempre igual ante el mismo instinto, ante el mismo estímulo. Y no es así. Incluso hablando de insectos, todos tienen comportamientos y personalidades. Ahora estamos viendo muchísimos vídeos de insectos, de abejas que conviven y que entrenan y que tienen un afecto especial hacia el humano, o sea que nos falta investigar mucho todavía en ese sentido. ¿Y cuál es el concepto de homínido? Porque también hablas de homínido no humano. Hemos hablado de primates, de monos, de promonos y de simios. ¿Y el concepto de homínido cuál es? Es que en 1997 ya a nivel científico ya se declaró a los grandes simios que pertenecían a la familia de los homínidos. Por lo tanto, a mí me gusta llamarles homínidos no humanos, como por ejemplo pongo en el título del libro, porque son homínidos, pero no son humanos. Entonces, están dentro de nuestra propia familia. Entonces está dentro de la familia de los homínidos. Es como si hoy en día encontrásemos por casualidad en un bosque perdido, encontrásemos pues una especie neandertal o un grupo de neandertales, pues automáticamente los grandes simios estarían a la misma altura que los propios neandertales, porque son homínidos. Con lo cual, pero no los trataríamos igual. Exactamente. Entonces esa es nuestra lucha, que como son homínidos y pues de que tienen que tener el trato especial como dentro de nuestra propia familia. Ya no quiero que aquí haya polémica con el trato especial o como muchos grupos nos han denominado a nosotros que somos especistas. Absolutamente para nada, sino que primeramente nuestro objetivo era con los más cercanos a nosotros, el conseguir precisamente esa protección con los más cercanos para después extenderlos, como ya hemos dicho en Argentina, al resto de las especies. Porque se tiene que ir aceptando según la sociedad acepta. No sé qué opinas tú de esto. Claro, yo justo quería añadir sobre esto, ¿no? Si, puede que no seamos científicos, pero sí que conocemos la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad
ha sido excluyente incluso con parte de la propia raza humana. Y hemos ido abriendo los abanicos de derechos y de empatía hacia miembros de nuestra propia raza o especie en este caso, ¿no? Y lo hemos todavía se recuerdan a principios del siglo XX los zoos humanos. Y eran personas negras, de raza negra. Circos. Yo recuerdo en Lugo que decían a persona más pequeña del mundo y nos ponían y exhibían ahí a la gente. Y solo hace un par de años conseguimos eliminar la utilización de personas con condroplasia, personas con enanismo en espectáculos donde se mofaban de ¿Cuántas cosas de ellos, hiciste, ¿no? Sergio? Bueno, yo creo que fue el momento. Te clonaste con mucha menor gente que el momento oportuno ahora, y bueno. sobre todo mucha pelea. Es lo que hubo. Que bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, yo creo que el abanico de la empatía, que es un concepto a veces como un poco abstracto, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, vamos abriendo los derechos a quien está más cerca de nosotros y de nosotras, ¿no? En este caso de la especie que está en el uso del poder. Y vamos abriendo, y yo creo que ya estamos consiguiendo que todos los miembros de nuestra propia especie vayan alcanzando unos grados de derechos similares, que podríamos profundizar en muchas cosas, incluso cuestiones de género, y ahora yo creo que toca por lo menos poner sobre la mesa la apertura de derechos hacia en este caso los homínidos no humanos. Sí, además, yo como lo veo es que es una evolución, llámale espiritual si quieres, o sea, de preocuparnos solo por nosotros, preocuparnos por nuestra familia, preocuparnos por nuestra tribu, preocuparnos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestro país, la globalización, y ahora lo que falta es dar el golpe a decir, y todos los demás que nos acompañan en este planeta, ¿no? Pero hay un asunto aquí muy interesante, que esto es concepto filosófico, como decía Pedro antes, y no me voy a extender mucho. Tiene que ver con, estamos ahora mismo en el paso de solicitar derechos o reclamar derechos para agentes o personas o en animales que no somos nosotros. Es decir, hasta ahora la historia de las luchas sociales o de la reclamación de derechos civiles siempre han sido lideradas por aquellos a los que se les reprimía esa necesidad de derechos o esa falta de derechos. Ahora hay gente que participamos en luchas que tienen que ver con reclamar derechos para otros. Y eso, bueno, todavía está costando un poco, pero yo creo que daremos ese paso en breve. Pues ojalá, es la sanción de la empatía, ¿no? Y además lo que demuestra que cuando tú te expandes y abres tu empatía al resto y te preocupas por lo que siente el resto y te pones sus zapatos, al final te termina beneficiando. Entonces, pues a veces lo aprendemos porque creo que el extender nuestra empatía, nuestro respeto a los animales es la única manera concreta de salvar este planeta. Claro, además la conservación de los bosques tropicales, que son tan importantísimos para la regulación, para regular incluso los vientos planetarios, pues lo que ellos están viviendo ahí y los tenemos que proteger, y protegiéndolos a ellos estamos protegiendo también a nosotros mismos. Exactamente. Y sumamos a las comunidades indígenas que hablábamos al principio, ¿no? Al final es todo un entramado. Estamos todos interconectados, y hasta que no lo entendamos y dejemos de pensar que somos unos seres aislados, no vamos a aprender. Pero yo creo que la mejor manera de entender cómo son estos seres y de empatizar, que es lo que estamos buscando en este programa también, es conocer más historias. Yo he empezado con la de Washoe, pero seguro que tú conoces muchísimas más que quizá quieras con... Bueno, yo tengo varias, pero bueno, yo tengo una y además que me ha tocado muy cerca, que fue Kika y Sara. Bueno, Kika era una chimpancé pequeñita que apareció, además me enteré yo estando dentro de Seprona, que apareció atada en la puerta de un zoo de Guadalajara. No sé si con la intención de que se quedara en ese zoo o que no se sabe el porqué, el cual fue trasladada esta chimpancé pequeña, que tendría como unos 2 años, 2 años y medio, 3 años, y fue trasladada al zoo al Safari Madrid. Entonces, bueno, pues yo me enteré, mi hija se llama Sara, que era también pequeñita, 5 años,
Y entonces me fui allí al Safari Madrid, estuve hablando con el cuidador, Manolo, que también, bueno, falleció también en su momento en un accidente. El caso es que fui allí visitando a Kika y Sara también fue visitando a Kika y se hicieron muy amigas. Y entonces llegaban, se cogían de la mano, jugaban a pintar, jugaban... O sea, yo estuve ahí haciendo un estudio real, visual, de cómo dos seres tan pequeños, dos seres pequeños, se olvidaban de la especie que eran, se juntaban las manos, empezaban a pintar, empezaban bueno, de que todo lo que hacen, de que todo lo que hacen los niños pequeños, ¿no? Y fijaros que, bueno, pues en un momento dado el director del Safari Madrid mandó a Kika a otro zoo, a un zoo por la parte del sur. El caso es que al cabo de... Ahí a lo mejor fue un error mío, ¿no? Porque al cabo de unos 12, 13 años, pues dijimos de visitar a Kika, a ese zoo, ¿no? Y entonces nos fuimos allí, vimos ahí un grupo de chimpancés que estaban en una especie de... ¿Como de tobogán? No, en una especie de hoyo, ¿no? ¿Sí? Una especie de foso allí. Y entonces mi hija comenzó a gritar Kika. Y de entre todos esos chimpancés saltó una, gritando, y se puso... Yo es que cuando lo cuento me emociono. Bueno, el caso es que se puso en el árbol, en lo más alto del árbol, extendiendo la mano a... Entonces, esas cosas, yo creo que a lo mejor fue mi horror, ¿no? El hacer este experimento, no, porque en realidad es que mi hija quería ver a Kika, ¿no? Entonces, pero yo no sé si cometí el error, porque claro, yo sé perfectamente que ella visualizó todo lo que había vivido anteriormente, reconoció a Sara, y entonces a lo mejor la hicimos un poco sufrir en ese sentido, ¿no? Ya que estaba integrada dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, pero pues, que sepa que no la abandonasteis tampoco, ¿no? Que... Sí, esa fue una historia muy emotiva, ya digo, y además lo cuento también en mi libro. Y bueno, también tenemos que... perdonar que me haya emocionado. Yo sobre esto, para darte además unos segundos, yo no creo que puedas cargar sobre tus hombros ningún tipo de responsabilidad, culpa. Cuando tú estabas actuando como un padre... Y ante dos niñas de diferentes especies, amigas. Y ya está, o sea, era una situación difícil, dura, porque al final estamos hablando de un animal que está enjaulado, y ahí es donde está el problema. No está en tu responsabilidad, en que hayan... o sea, que vamos, para nada, y me niego a dejarte decir que es responsabilidad tuya, porque no, la responsabilidad es un poco de este sistema, ¿no? De cómo tenemos a un animal de ese tipo, de ese calibre, encerrado, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos tener alguna... Yo tengo una pequeña experiencia visitando también un centro de recuperación de primates, donde el animal me empezó a hablar con lenguaje de signos. Se te cae el alma a los pies. Total. Se te cae el alma a los pies porque de repente te olvidas de que es un animal, de que es una especie diferente, y ya solo ves sus ojos y su expresión. Y una verja entre medias. Y eso que era un centro de recuperación, ¿no? Que se supone que el ámbito y el ambiente es diferente, ¿no? Pero se te cae el alma a los pies. Y no es culpa mía, igual que tampoco es culpa tuya. No, y para eso te estás dejando también la piel, ¿no? Por trabajar en conseguir un ámbito legal para ellos. Es que fíjate, bueno, una de las veces que fue allí también televisión, para hacer una entrevista, que estaba también Joaquín Araujo, entonces le preguntan a mi hija, bueno, pero ¿tú no tienes miedo que Kika te muerda? Y dice, no tengo miedo, porque es mi amiga. O sea, ella estaba convencida de que era una especie diferente, pero sabía que era su amiga. Sí. Yo tengo una experiencia que creo que ya la he contado antes, de que los niños nacen con esa creencia no discriminatoria y nosotros después se lo quitamos. Sí. Y es mi sobrina sí. No había convivido jamás con un animal, tenía creo que 3 años en ese momento, vino a casa, estuvo con los perros, con los gatos, jugando y tal, y cuando se iba, estaba ya en la puerta y dice, ¡ay, que me tengo que despedir de los gatos, que ellos también son personas! Y se fue.
así lo soltó. Que ya también son personas. Se fue, volvió, se despidió. Muy fuerte. Nacen con eso y se lo quitamos. Pero ahora vamos a volver a lo que es lo que se pide. ¿Queréis que la ONU haga una declaración al respecto? Tenéis una declaración y tenéis lo de la comunidad de iguales. ¿Puedes explicar muy rápido cómo va esto? Sí, bueno, nosotros ya hemos pedido y lo vamos a pedir de nuevo a Naciones Unidas para que se haga una declaración de los derechos de los grandes simios o de los derechos de los homínidos no humanos. Eso lo vamos a hacer. La comunidad de las iguales significa pues que bueno, por lo que hemos dicho antes, de tanto los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos y los humanos, somos una comunidad que tenemos que tener unos derechos mismos iguales, pero son los derechos que había dicho yo anteriormente, ¿no? El de libertad, el de la vida y el que no sean torturados ni física ni psicológicamente. Y después está la declaración, sí. ¿Cómo se puede uno adherir? ¿Tienes que ser asociación? Bueno, ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos ahora mismo en la página web que la gente puede mirar en el lado, Os lo vamos a dejar aquí, el lado izquierdo, pues para que puedan apoyar la ley de grandes simios. Dentro de la ley de grandes simios, sobre todo, y una de las cosas que estoy haciendo hincapié, y que por cierto los centros de primates que existen en España están también de acuerdo, incluido el Instituto Jane Goodall, es que es el fin de la reproducción en cautividad de los grandes simios, porque además nosotros hemos elevado consulta a la Unión Europea, en el cual la Unión Europea nos dice que esos programas de nacimiento en cautividad de especies en peligro de extinción que los zoos tanto alardean, no existe un aval científico independiente. El único aval científico independiente, o sea, el único aval que existe es la propia asociación de zoos y acuarios. Que habla por su propio interés, claro. Exactamente, con lo cual no hay científicamente fuera totalmente independiente que apoye estos programas de reproducción. Por lo tanto, para mí lo principal en esta ley que ojalá se haga es que el fin de la reproducción en cautividad, porque ahí ya veremos que poco a poco las jaulas se van a ir quedando vacías y los grandes simios ya van a dejar de existir. ¿Pero sí se crían todavía para el laboratorio o no? No, para el laboratorio, gracias a lo del 2008, cuando se aprobó la proposición no de ley, al poco tiempo España, el gobierno hizo un real decreto que se prohibía en España la experimentación con grandes simios. Pero sí se hace en otros países. En otros países se puede hacer. Vale, sí. Vamos a entrar entonces en esa proposición. Tú fuiste totalmente pionero, presentando en el 2006 ante el Congreso de los Diputados una proposición no de ley. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, se intentó presentar en el 2006, además se hizo allí dentro del Congreso de los Diputados, pero bueno, no se aprobó. Sin embargo, en el 2008 sí que se aprobó, se presentó la misma proposición no de ley. Y entonces sí que fue aprobado por parte de todos los partidos políticos, y digo todos, en el cual pues se decía que había que hacer una ley de grandes simios, que no se ha hecho. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Zapatero? Zapatero en el 2008, sí. Lo que sí se hizo fue hacer algunos apoyos a nivel internacional de programas en defensa de los grandes simios en su propio hábitat. Eso sí que participó en 4 o 5 proyectos, según me dijo el Ministerio de Transición Ecológica, que sí se había hecho, pero sin embargo la ley, que era lo que también se dijo que se tenía que hacer, no se hizo. ¿Y por qué crees que se puso esa ley desde el 2008 hasta el día vamos a decir, hasta que se creó la dirección, en un cajón? Pues lógicamente, porque no interesa, en el sentido de que cuando se presentó en el 2006 y cuando se presentó en el 2008, toda persona que queréis lo podéis ver por internet, fue un hazmerreír, hasta asociaciones de derechos humanos diciendo que primeramente había que dar derechos a los humanos y de que no a los grandes simios. Es decir, empezaron a confundir, incluso decían que montones de columnistas que el gobierno quería dar trabajo a los grandes simios, tenían que tener derecho a la casa. Había chistes que en los aviones, por ejemplo, estaban los humanos de pie y a los chimpancés los ponían sentados. O sea, barbaridades tremendas. Reído por no llorar. Ya.
tremendas que se hizo, y yo creo que fue eso una de las causas por las que se fue dejando, por el temor al ridículo y por el temor a que el propio gobierno no supo exponer de verdad la realidad de lo que era esta ley. Yo aquí quiero añadir una cosa, Claro que sí, por favor. si me permites. Porque aparte de, y eso lo sé de primera mano, el cómo pueden darle la vuelta a una legislación, a un argumento y hacer bulos y risas y chiste de ella, yo eso lo sé de sobra. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Pedro, porque yo lo he vivido esto. ¿A quién no le interesa esta ley? Pero cuando hablo de quién no le interesa, voy a la parte donde hay que investigar. Sigue el dinero, ¿no? ¿Qué se dice? ¿A quién no le interesa esta ley? Bueno, pues está claro que a quien no le interesa son a los lobbies de los zoos, que son verdaderamente los que están aprovechándose económicamente de la situación, no solamente de los grandes simios, sino también del resto de las especies que están metidas en los zoos, de los acuarios, que es impensable que se tengan delfines, que se tengan orcas para estos espectáculos que se están realizando fuera de su propia cultura. Y lógicamente, pues a quien le preocupa, bueno, tú lo sabrás, que dentro de la ley de los derechos del bienestar animal que se aprobó, precisamente iba lo de quitar lo de los espectáculos circenses de los delfinarios y los orcarios, y sin embargo lo quitaron, es decir, en el Senado, de que fue tumbado, no salió en la ley. O sea que... Sí, de hecho previamente nosotros lo habíamos incluido en la norma. Hubo muchas llamadas. Esto, claro, esto es la parte trasera que nadie oye. A mí me llamaron decenas y decenas de personas. Y no solo de una visión política que puedes pensar que está contraria, ¿no? Que nosotros éramos concepto izquierda, ¿no? Pues los de derechas están en contra, ¿no? Por llevar la contraria. No, a mí me llamaban gente de mi propio partido. Porque hay gente muy poderosa, no voy a decir nombres, pero hay gente muy poderosa dentro del lobby de los delfinarios, en este caso sobre todo. Y desde Canarias llaman y te dicen lo que tienes que hacer y no hacer. Y te pueden hacer sentar a 20 senadores a decirte exactamente lo que les ha dicho ese señor dueño de un centro de explotación de cetáceos, ¿no? Yo creo que esta es la clave, ¿Es uno que ¿no? empieza por loro y acaba por parque? Sí, exactamente. A mí me llamó y claro, a mí ya al final dejaban de llamarme porque sabían que yo no iba a hacer mucho caso, ¿no? Es decir, bueno, esto está aquí, pero la presión a la que te someten y luego posteriormente salen muchos artículos en prensa, publicidades pagadas, cosas que de repente te sitúan en el foco y te hacen que bueno, pues una crítica masiva y importante, ¿no? O sea que se hace muy complicado a veces, pero también hay que saber quién está en contra de esto, ¿no? Yo creo que es importante que sepamos que hay lobbies muy potentes que levantan el teléfono y pueden hablar con un presidente del gobierno sin ningún problema. Sí. Además, lo que está clarísimo es que los zoos no son gratis, se cobran barbaridades, y lo que es importante es que la gente comprenda que llevar a sus hijos a un zoo, ni es cultura, ni es educación, ni es absolutamente nada, es ver animales en sufrimiento. Y una cosa que has planteado, que son los proyectos de cría, en los que muchos zoológicos hacen un lavado de cara, un lavado de imagen, para plantear que ellos hacen cría en cautividad de animales de especies en peligro de extinción. Es solo y exclusivamente un negocio, porque esos animales se compran y se venden. Entonces, si tú de repente planteas una ley como la ley de grandes simios, en la que se establece la imposibilidad de criar nuevos, tú no vas a quitar a todos esos animales y llevarlos, no pueden, ¿no? Entonces que progresivamente, al dejar de criarse, dejarán de existir esos animales, que es lo que bien has dicho tú. La clave está en siga el dinero, y siga el dinero están en los proyectos de cría. Hay mucho dinero que se mueve en la venta de animales entre zoológicos, entre espacios de explotación de este tipo de animales, porque se venden. Y bueno, pues esos son los proyectos de cría de nuestro país. Y retomando el tema que decías de por qué preocuparse por los derechos de los monos
cuando todavía hay 3/4 partes del mundo en el que no hay derechos humanos todavía. Bueno, pues eso es tan absurdo decir, ¿por qué preocuparse de los derechos de la mujer cuando todavía no todos los niños tienen derechos? ¿O por qué preocuparse por que no torturen a un perro si todavía hay muchas mujeres que no tienen derechos? ¿O por qué preocuparse de los derechos de los LGTBI? Y así infinitamente, ¿no? Porque se puede hacer simultáneamente. En este planeta hay 8.000 millones de personas y podemos trabajar según sintamos, nuestra propia misión que tengamos en la vida, en todos paralelamente. Pero volviendo al tema de la proposición no de ley del 2008, que se quedó en el cajón, ¿cómo y retomas tú cuando entras en la Dirección General de Derechos de los Animales el tema y qué es lo que haces a partir de ahí? Bueno, pues básicamente se retoma un poco los ejes fundamentales, se empieza a ponerse desde la Dirección General, yo mismo en contacto con aquellos colectivos que estuvieron trabajando en ese ámbito, hicimos muchas visitas también a los centros de recuperación de animales y básicamente se planteó la posibilidad de elaborar esa ley durante la legislatura pasada. Teníamos tanto desarrollo legislativo que iba a ser inviable. Bueno, entonces en aquel momento lo que decidimos hacer fue blindarlo dentro de la Ley de Protección y Derechos de los Animales con un plazo corto para que esa ley se desarrollara, pasara lo que pasara una vez que se adelantó las elecciones y llegó el nuevo gobierno. Ahora está en manos del nuevo gobierno cumplir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pone la ley? Que se desarrollará una ley de grandes simios. La ley salió, recuérdame la fecha en la que se salió en el BOE. El 7 del 23. Lo tienes ahí, el 7 del 23. Y a partir de ahí se daban 3 meses, ¿me equivoco? Era un año para entrar en vigor y se supone que eran 6 meses para... 7 del 24 entra en vigor, con lo cual... ¿Cuántos meses se daban para que saliera la ley? Bueno, la ley de grandes simios tenía que desarrollarse 6 meses después de la publicación de la ley en el BOE. O sea, 6 meses después del 7 de julio tendría que salir. Sí, pero pusieron 3 meses. Sí, ¿no? O sea, debería de estar ya. Debería de estar ya. Debería de estar ya por lo menos en trámites. Vale, lo que sí que han hecho, han presentado un anteproyecto y lo han sometido a... Bueno, han presentado una consulta pública. Consulta pública, pero sin texto, sin nada. O sea, no hay ningún texto no, todavía. Yo pensé que había un anteproyecto. No, básicamente lo que hace el gobierno con esas propuestas es, vamos a hacer esto. Para que parezca que hago algo. Vamos a hacer esto. ¿Tienes algo que decirnos? Igual lo hacen para conseguir contenido para la ley, de los expertos. Bueno, yo sinceramente creo que contenido había de sobra, porque se había trabajado mucho con gente con la que llevaban años trabajando en este ámbito y no es una ley muy extensa. Es decir, la ley, desde un punto de vista técnico-jurídico, no es una ley muy extensa. Es una ley con un contenido importante, pero no es una ley extensa, como fue la Ley de Protección y Derechos de los Animales, que era una ley muy extensa y eso sí necesitaba mucho desarrollo. Pero esto en el fondo es una ley corta, es una ley pequeña y no requiere gran trabajo técnico. Entiendo que ahora deben estar centrados en el reglamento, en el tema del consejo consultivo, del consejo de expertos, no sé. Bueno, vamos a ver si con suerte pues encuentran la manera y los recursos para sacarlo adelante. Pero vamos a hablar qué es lo que se busca que tenga esa ley, qué es lo que buscabas tú y qué es lo que añades tú. Y también creo que bueno, hay aportación de otras organizaciones. ¿Qué es lo que queréis que esté en esa ley? Bueno, yo creo que aquí Pedro es el que puede exponerlo porque al final los dos íbamos en la misma línea, en el mismo camino, así que... Total, bueno, pues en primer lugar era eso, o sea, el fin de la reproducción en cautividad de los grandes simios. Ese es para mí el factor principal e importante. Y mientras tanto, y mientras todo ello ocurriera, pues lógicamente los grandes simios en sus lugares donde estuvieran tenían que estar en mejores condiciones. Que tuvieran también hemos pedido que se tengan lugares exactamente iguales que los exteriores para que lo vea la gente, pero que tengan lugares también en el exterior ocultos para que ellos, cuando no quieran que la gente les vea, se puedan ocultar, que eso es lo que impiden muchas veces los zoos, ¿no? Porque claro, la gente ha pagado un precio y quieren ver al chimpancé o quieren ver al orangután, pero muchas veces ellos tienen sentimientos como nosotros y muchas veces cuando ve la gente que se coge una manta y se la pone por encima, no es que esté jugando al escondite, sino que se quiere ocultar de la gente. Como no tienen ninguna otra forma, pues lo que hacen es eso, pues ocultarse de la gente, ¿no? Entonces, otra de las cosas que pedíamos era eso, que
que nosotros hemos pedido, que tengan un lugar exacto, o sea, no una cosa muy oscura para que ellos no quieran ir, sino que sea exacto como en la parte exterior, pues para que ellos puedan decidir. También hemos pedido que, por supuesto, que cada ser que estuvieran allí, pues estuviera preparado el fusil anestésico o la carga anestésica adecuada para cada peso de cada uno de ellos, porque muchas veces, porque ellos son muy inteligentes y se escapan a la hora de observar, de ver los defectos de los cuidadores, de tal, no sé qué, un día, otro día, semana, y van buscando las formas. Después, cuando se escapan, no quieren ir más allá, porque ellos no conocen nada más y tienen miedo, ¿no? Pero solamente el hecho de escaparse ya se recurre al pánico, y muchas veces lo que ocurre es que que por temor a que ataquen a personas, pues entonces los matan, ¿no? En España hemos tenido casos y continuamente se están dando casos en otros dos a nivel mundial. Había la historia de un chimpancé que tenía escondida la herramienta para escaparse en la mandíbula, aquí. Y después la usaba para abrir y salir, muy fuerte. Sí, además es que yo a las veces que he ido a algún centro te decían darle la espalda cuando se vayan a abrir las puertas, que nos dejaron entrar en algunas zonas, no donde estaban ellos, pero sí más cercanas, y había que darle la espalda para que no vieran cómo se abrían las puertas. Bueno, Santino, que es un chimpancé que está en un zoo sueco, pues lo que hace es que por las tardes empieza a recoger piedrecitas, las amontona en los lugares estratégicos, y cuando llega al día siguiente, pues se va a esos montoncitos y empieza a tirar las piedras a la gente, porque no le gusta que la gente le mire. Esas son cosas que haríamos nosotros. Sí. O sea, es que... Yo o sea, me siento muy identificado con la personalidad. Sí. Yo soy un Santino. Bueno, entonces volviendo a lo que se está pidiendo es eso, el tema de santuarios, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, el santuario está clarísimo que no se pueden, que todos los gorilas y todos los chimpancés, bonobos me parece que no tenemos aquí en España en cautividad, pero no pueden ir directamente todos a un santuario, porque todo eso es imposible, pero sí mejorar sus situaciones, ya digo, el fin de la reproducción en cautividad, y que estén en mejores condiciones, y bueno, pues yo creo que con eso sí se podría mejorar. Hay un zoo en Cantabria, por ejemplo, pues que está previamente los orangutanes en una zona de un río inundable, que es una especie de arroyo, y bueno, pues hace un año estuvieron a punto de ahogarse los orangutanes que estaban ahí por una riada que hubo, ¿no? Entonces todas estas cosas se tienen que solucionar de todos los zoos, que estén en mejores condiciones, con mejores protección, que tengan protocolos de actuación a nivel de incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y ahora sí la pregunta, Sergio. ¿Tú crees que se va a conseguir en esta legislatura? Pues con el cariño que le tengo a Pedro, que me gustaría no tener que decir esto, pero no lo creo. ¿Por qué? No creo que haya voluntad política. Porque esto al final ¿Pero tienes alguna prueba o algo? No, o sea, las pruebas es mi intuición. No han tenido voluntad política ni para desarrollar el reglamento en el tiempo que llevan, cuando el reglamento ya estaba desarrollado, de la Ley de Protección y Derechos de los Animales. Y básicamente la norma en este caso del ministro de Derechos Sociales, es no hacer ruido. No quieren hacer ruido, no quieren ni un solo titular que pueda ser feo, o una pelea, en este caso con su socio de gobierno. Y las leyes de protección animal hemos visto que hay que pelearlas, dejan muchas cicatrices. Yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices de pelear lo que conseguimos, que fue muy mejorable, pero bueno, fue lo que conseguimos. Y yo no creo que estén dispuestos a tener ni un solo arañazo por los animales. Ojalá me equivoque, ¿eh? Seré el primero que lo celebre, estaré con Pedro celebrándolo, y sé que Pedro va a pelear. Y van a estar ahí. ¿Qué opinas tú entonces? Perdona que te corte. No, que sí, que va a ser difícil, efectivamente, como dice Sergio, y que sí que hay un montón de intereses, pero lógicamente nosotros vamos a tener esperanza, una pequeña esperanza, y sobre todo lucha. Seguiremos luchando por ellos, por los que están en cautividad, porque son seres sintientes, como hemos dicho anteriormente, están dentro de nuestra propia familia, y por supuesto los casos que hemos contado, las historias que hemos contado, yo creo que eso tiene que tener empatía, y seguiremos ahí con ellos adelante.
Y por supuesto denunciaremos lo que tengamos que denunciar ante los medios de comunicación por la pasividad que exista, etcétera. O sea que bueno, que sí que es cierto lo de Sergio, que ahí vamos a tener un grave problema, como tuvimos en el 2006 y tuvimos en el 2008, que ya lo he comentado. Pero bueno, ojalá que lo estemos celebrando, Sergio. Ojalá que me equivoque yo. Y Sergio, ¿cómo crees que puede actuar es decir, cómo podemos activar al activismo? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para presionar, ya no solamente a la dirección, igual habrá que presionar al ministro, ¿no?, de Asuntos Sociales, o qué planteáis que pueda hacer nuestra audiencia para intentar que esto se acelere? Yo creo que ahora mismo el gobierno de España se mueve por titulares, es decir, no veo yo un gran contenido de necesidades sociales que estén llevando a cabo. En el tema de animales, por supuesto que no, con lo cual yo creo que cuanta más presión mediática, creo que este tipo de conversaciones son muy positivas para hacer ver a la gente que nos está escuchando y nos está viendo la necesidad de presionar a estos políticos, porque desgraciadamente no se mueven sin la presión, no vienen con una lista de tareas a cumplir, vienen con la necesidad de mantenerse en ese espacio donde están y tener el menor problema posible. En este caso yo creo que hay que generarles problemas, entendiendo problemas, una cierta presión ciudadana para conseguirlo. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Qué puede hacer nuestra audiencia para apoyar, desde luego, al proyecto Gran Simio? Sí, bueno, pues yo estoy de acuerdo con Sergio y sobre todo, pues bueno, pues que cuando salgan, que saldrá, o en caso de que salga ese texto posible, pues que sea un apoyo total de la gente, que escriban, que firmen el apoyo a la ley, que escriban al Ministerio, que escriban al Presidente, que hagamos todo lo posible entre todos para que esta ley salga y para que esta ley pues que pueda ser un ejemplo además a nivel mundial, porque sería la primera ley a nivel mundial y seríamos en España un gran ejemplo en este sentido. Entonces necesitamos el apoyo de todo el mundo, de todos vosotros, de verdad, para ello. Okay. Y yo, una cosa, perdóname, en la práctica, esta consulta ciudadana que se ha puesto en marcha, se ha acabado ya, creo. Bueno, igual que cuando salga el texto, como bien dice Pedro, influye mucho el número de personas que escriben, O sea, parece que eso cae en saco roto, pero no lo es. Yo recuerdo las alegaciones a la Ley de Protección Animal, o incluso cuando hacíamos las consultas públicas, el número, el peso específico de gente que participaba en esas consultas era muy importante de cara luego a que el propio ministro sepa la importancia que tiene esto, o incluso la negociación con los socios de gobierno para que entiendan la importancia que tiene esto. Pues de que tú fíjate que en la consulta que ha habido, ha habido más de 300 y pico correos que, según me han dicho, pues es mucho en relación a otras consultas que ha habido, con lo cual ahí hay una pequeña esperanza. Vale, pero vamos a dejar en el texto ideas de lo que podéis hacer concretas para ayudar que esto salga adelante. Y ya, como se nos acaba el tiempo, vamos a acabar el programa, pero me gustaría que los invitados, que a veces se resisten, pero yo quiero que, por favor, a esa cámara le deis un último mensaje muy cortito a la audiencia y con vuestra conclusión del programa, lo que quieras. Empiezas tú, Sergio, ahí esa cámara. Vale, bueno, pues yo lo primero, muchas gracias por tener estos debates, ¿no? Yo creo que Animales con Derechos está trayendo una serie de debates muy interesantes a esta mesa, y en este caso traemos a nuestros primos los primates, de la mano de una persona que los conoce y que lleva luchando muchísimo tiempo por conseguir los derechos que se merecen. Aquí yo lo único que pediría es que la gente participe, ayude. Bueno, yo creo que hemos planteado varios ejemplos de que con la unión y con el trabajo colectivo se consiguen cosas. Fue así con la Ley de Protección Animal y con la Ley de Grandes Simios, que como habéis visto yo soy bastante cenizo. Creo que me puedo equivocar si conseguimos un gran número de personas que ayuden y participen. Y buscar este libro que sin lugar a dudas es muy interesante y os va a llenar de humanidad. Fantástico, pues todo tuyo, Pedro. Bueno, pues yo me remito también a las palabras de Sergio, ¿no?
Y os pido también el apoyo a la Ley de Grandes Simios entrando en nuestra página y también votando para que sea así. Y por supuesto que nos apoyen, ¿no?, cuando salga esto, que las críticas que haya, si es que bueno, que seguro que las habrá, se puedan contradecir y se puedan intentar contraatacar a las mismas, y que, como ha dicho también Sergio, por favor, aquí en este libro, Homínido Inhumano, no es porque lo hayamos, o sea, porque lo haya escrito yo, pero aquí veréis, voy a decirlo rápidamente, capítulos como los homínidos no humanos, quiénes son y su etiología, la problemática actual, su linaje, su cultura, estudios científicos, capacidades cognitivas, cautividad y explotación, derecho de los homínidos inhumanos, historias cercanas. Es decir, aquí está absolutamente todo lo que hemos estado hablando hoy, y un gran apoyo para que esta ley de grandes simios pueda llegar, por fin, que tengamos esta ley con nosotros y seamos orgullosos de tenerla. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues para cerrar este programa quiero volver al punto donde lo empezamos. ¿Os acordáis de Roger, el joven becario que protegió a la chimpancé Washoe? Bueno, pues Roger Fouts nunca dejó de luchar por estos animales y con los años fundó lo que hoy es el Instituto de Comunicación entre Chimpancé y Humano. Y un día, mientras grababan un reportaje para la televisión, Roger entró en un laboratorio donde experimentaban con animales. De repente, uno de los chimpancés que allí había comenzó a gritar y a sacudir los barrotes de su jaula para llamar su atención. Con la mirada fija en Roger, una y otra vez el chimpancé hacía los signos: hola, soy Bui, hola, soy Bui, hola, soy Bui. Bui, si recordáis, era uno de los pequeños chimpancés a los que Roger había enseñado el lenguaje de signos cuando trabajaba en el centro de Oklahoma y que aquel director tan malvado, había enviado a un laboratorio de experimentación. Bueno, pues después de 14 años de aislamiento en un horrible laboratorio subterráneo, Bui no solo no había olvidado esos signos, tampoco había olvidado a Roger, su amigo y maestro. Esa llamada desesperada era su única esperanza para escapar de aquel infierno. La respuesta fue abrumadora. Los miles de espectadores que estaban viendo el programa inundaron la cadena de televisión con llamadas y cartas exigiendo la liberación de Bui. Y lo lograron. Bui y 8 chimpancés fueron rescatados y trasladados a un santuario en California, donde hoy viven cuidados y lejos del sufrimiento. El proyecto Gran Simio, liderado por Pedro Pozas, inspiró este programa en la ABC, que cambió la vida de Bui y de otros muchos grandes simios. Gracias, Pedro, de corazón, por todo vuestro trabajo. Con este programa queremos lanzar una llamada clara. La ley de grandes simios no puede volver a quedarse en un cajón, como ocurrió en 2008. Eso sería una falta de valentía y una falta de dejadez frente a la presión de los lobbies. Con este programa animamos a la Dirección General de Derechos de los Animales, al Ministerio y al Gobierno de coalición a actuar sin demora y hacer realidad esta ley durante esta legislatura. No solo se trataría de un acto de justicia, sino que al hacerlo estaremos enriqueciendo nuestra humanidad y haciéndonos más merecedores de nuestros propios derechos. Esto es Animales con Derechos, uniendo causa, conectando derechos. Muchas gracias por estar ahí.